cardiovasculares, de manera tal que vayamos prestando muchísima atención a todo eso. Ahora vamos a recordar algunas fechas y algunos acontecimientos corrientes de curadores que se enrolan en la medicina ilegal, en las curaciones verdaderas o en el engaño vil y absurdo. Vamos a profundizar sobre este tema y vamos a mostrarles a ustedes un material realmente sorprendente sobre esta cuestión. Y lo vamos a enriquecer con la palabra y la opinión de dos profesionales que nos acompañan en este momento del programa. El licenciado psicólogo social Alberto Ávila, un gusto y encantado de que esté aquí en el programa. Gracias. Y el médico cirujano, el doctor Eduardo Camarota. Doctor Camarota, buenas tardes. Bienvenido. Muchas La primera pregunta que yo formulo es la siguiente. ¿Esta expresión de los llamados sanadores filipinos solamente se produce en Filipinas o usted tiene conocimiento de que hay otras expresiones en la geografía del mundo? Bueno, justamente el estudio de un área antropológica que es la etnoiatría, el estudio de lo que tiene que ver con las distintas medicinas de las distintas razas o de los distintos pueblos, justamente reconoce la existencia de este tipo de prácticas muy primitivas al principio en varias distintas partes del mundo, no solamente Filipinas, Brasil, países africanos, etcétera. Así que no es exclusivo de Filipinas. Pero hablo yo, ¿son expresiones individuales en otros lugares del mundo o algunas corrientes? Porque yo, mi memoria dice que no he oído hablar de sanadores brasileros, por ejemplo. Bueno, sin embargo, justamente en Brasil ha habido un auge en una época particular de la década pasada sobre este aspecto. Y justamente tiene que ver con lo que yo quería decirle, una maquinaria publicitaria que explota muchas veces una sola figura, a veces es un sanador en particular. Ajá, está bien. Doctor, ¿esta medicina tiene alguna posibilidad desde el punto de vista quirúrgico de que sea realizable la que practican los sanadores filipinos, los llamados sanadores filipinos? No, de ninguna manera. Desde el punto de vista anátomo-quirúrgico es imposible realizar este tipo de cirugías, entre comillas. Estos actos operatorios, a mi criterio, honestamente, yo desde un punto de vista ortodoxo no puedo aceptarlo. Pero, digamos, la comunidad médica no los acepta de ninguna manera o queda en algún lugar alguna posibilidad de aceptación. La comunidad médica, no solamente nacional, sino internacional, no acepta de ninguna manera este tipo de alternativas. Y desde el punto de vista del comportamiento, digamos, psicológico del paciente, ¿puede haber algún resquicio de credibilidad allí, licenciado? Bueno, justamente lo que lleva al paciente a este tipo de prácticas tiene que ver con un aspecto psicológico en él. Ante la desesperación y la necesidad, hay una explotación muchas veces de lo que es el pensamiento mágico. Y este tipo de operaciones que se presentan muy magníficas, muy superiores, como de poderes especiales, hace que la gente acceda o pretenda acceder a este tipo de curas así, con un gran contenido mágico. ¿Usted qué quiere decir? ¿Que de pronto los pacientes van logrando una suerte de complicidad con sus sanadores? Yo creo que no, aquí si hubiese algún cómplice no sería el propio paciente, sino que el paciente acude por una necesidad psicológica particular. Después puede ser explotada esa necesidad psicológica. Bueno, nosotros les vamos a proponer a ustedes ver precisamente el documento que anunciábamos. Pedimos que los observen con absoluta atención y vamos luego a sacar las conclusiones. Ya, por favor. ¿Cuál es la primera reflexión que usted tiene después de algunos fundamentos y defensas que se han escuchado desde allí, sobre todo con la conducta psíquica, licenciado? Bien, primero el señor que defiende, Jaime Licauco, es un señor que se ha llenado de oro difundiendo esto por todo el mundo. Así que no es ningún experto en cirugía psíquica, es un experto en difundir esto, nada más. Pero el fundamento de lo que él plantea, la no tesis... tiene ningún asidero ni científico, ni desde el razonamiento normal, ni desde el sentido común. O sea, decir que lo que rompe primero la madera en el golpe de karate es la mano etérea, eso es una cosa que realmente yo creo que ni vale la pena que la discutamos, una pavada. Ahí veíamos a uno de los más famosos, me decía usted, sanadores. Sí, estaba Alex Orbito, había varios sanadores muy conocidos allí. Orbito es el que más conocemos nosotros porque aquí se le ha dado mucha publicidad en la Argentina. ¿Es sugestivo para usted que solamente trabajen sobre las partes blandas del cuerpo? Mire, Fernando, yo creo que lo que acabamos de ver no reviste el menor análisis y coincido con el licenciado. Esta gente, evidentemente, lo que plantea en lo que respecta al acceso, no solamente hacia el cuerpo, sino
esa extracción de algún elemento como se pudo ver en la película es realmente un absurdo. En ningún momento, aparte rompe con todas las leyes de la asepsia, con todas las leyes de las técnicas quirúrgicas. Honestamente, le repito, creo que resiste cualquier análisis. Bueno, yo igualmente no me doy por vencido y vamos a sacar conclusiones más adelante, porque en el próximo bloque de nuestro programa vamos a realizar una experiencia aquí precisamente en nuestro estudio y en nuestro piso de trabajo. Está absolutamente todo preparado para que realicemos una operación como la plantean, la formulan y la realizan los sanadores filipinos. Les voy a pedir a ustedes, que la van a tener también en primer plano, que la observemos con detenimiento para luego sí sacar nuestras propias conclusiones y tratar de avanzar un poco más en este tema. De manera tal que con ese cuadro que ahora les mostramos y con el cual nos vamos a ir a la pausa, vamos a volver en el próximo bloque para realizar aquí en nuestro estudio una operación. Advertimos a los espectadores que las imágenes que mostraremos pueden causar fuerte impresión. En vivo, la realización de una cirugía psíquica. En el momento del programa vamos a hacer una demostración de este tipo de operaciones que llevan adelante los sanadores filipinos para que ustedes saquen además sus propias conclusiones y para que nosotros también podamos sacar nuestras conclusiones y preguntar absolutamente todo lo que querramos preguntar. De manera tal que vamos a dar el paso y la vía libre para que la podamos realizar. ¿Hay que hacer alguna aclaración anterior? Sí, que vamos a trabajar sobre este paciente, Sí. presuntamente con un tumor maligno localizado en la zona abdominal. Esta va a ser la zona de trabajo, pero Bien. yo quisiera que vos des fe, Sí. por favor, acerca de que no tengo ningún elemento cortante. Efectivamente. Y por otra parte pido Además, que... las cámaras en el primer plano están mostrando. Claro, seguramente. Seguramente, para que vean que no hay ningún elemento cortante. Bien. Y que no pierdan detalles. Un close-up de cámara voy a pedir yo, Está bien. para que no se pierdan detalles y vamos a ver si nuestro paciente se recupera. Muy bien. Esperemos que sí. Gracias. Muy bien. Primeramente se trabajan con unos masajes en la zona abdominal. A las conclusiones y a mucha más literatura periodística que va a surgir en este caso ya con Enrique Márquez integrado a este panel. Lo primero que quiero decir es que ustedes están más sorprendidos que Márquez, ¿no? Por la operación que hizo. Sí, muy buena, excelente la operación. Digo yo porque tenía unos visos de realidad Sí, realmente, impresionantes, ¿no? Sí. Claro, lo que hizo el amigo Enrique Márquez, que lo ha hecho tan bien, es la forma de mostrar justamente a la gente la farsa que se ha montado detrás de esto de las cirugías psíquicas y todo eso, que viene pero de larguísima data, porque esto es de la década del 60, y a veces cuando se planteó charlar sobre este tema, a mí me llamaba la atención que a esta altura del siglo, se llama siglo XX, Sí. justamente estemos repasando algo que ha tenido, por ejemplo, ha sido reconocido y ha sido desmistificado por grandes universidades, Friburgo, la Universidad de Está bien, Génova. pero digamos siguen floreciendo, siguen apareciendo, siguen teniendo digamos cosas a favor como para seguir subsistiendo y para seguir digamos con una vigencia muy grande. Decías. Yo creo que lo que decís vos es muy cierto. Siguen existiendo, perdura este disparate, fundamentalmente por las personas que los promocionan. Y yo voy a hacer nombre y apellido. Claudio María Domínguez. Hace escaso tiempo comenzó Sí. con este nuevo tema de los curanderos filipinos. Pero a mí más que lo que hacen los filipinos, me asombran los disparates que se dicen en nombre de ellos. Por ejemplo, este señor dijo que los premios Nobel de Estocolmo dicen que no encuentran explicación a este tipo de cosas y que dicen que no hay truco. Eso es una gran farsa, una gran mentira. Por eso digo, me asombra más los disparates que se dicen en nombre de los filipinos de lo que hacen en realidad los filipinos, que ya vimos que es algo bastante simple y obedece a una práctica ancestral, como dijo bien acá el amigo Ávila, Sí. y que siempre se ha realizado. Acá por ejemplo, los zonas, Sí. unos aborígenes nuestros,
los araucanos también, que formaron parte de nuestro territorio, realizaban prácticas de este tipo. Pero todo eso está imbuido del pensamiento mágico, de prácticas rituales que obedecen a los chamanes. Pero perdón, prácticas de este tipo, digamos, con los mismos resultados. Sí, Eran, sí. eran operaciones simuladas. El chamán, el hechicero de la tribu, realizaba este tipo de cosas. En Filipinas pasó lo mismo. Se fue transmitiendo en forma hereditaria, se hizo esa transmisión de conocimientos, de estos trucos, que todos los chamanes de todas partes del mundo siempre recurren a trucos de magia. Sí. Para eso hay mucha literatura. Y bueno, eso ocurrió en Filipinas también. Pero claro, ¿qué pasa? Aparecieron los mercenarios de este tipo de cosas. Dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta gente. Se fueron a Estados Unidos, se fueron a Europa, vamos a promocionarlos, organizaron tours, los llevaban allá. Lo mismo que ocurrió acá con el tema Garrincha y compañía en la época de Brasil. Doctor, doctor Camarota, la pregunta es la siguiente. ¿A usted alguna vez le ha llegado algún paciente, la sugerencia de algún paciente, bueno, me voy a tratar con una medicina, digamos, alternativa? Sí, en la práctica médica es bastante, yo diría, frecuente encontrar cuando el paciente, más en la parte oncológica, cuando el paciente se encuentra sin salida, o sea, o con un diagnóstico concreto médico y ante el evento de una cirugía real, por supuesto, el paciente adopta una actitud de espera con respecto a la ciencia y muchas veces se vuelca a este tipo de, entre comillas, medicina alternativa. Claro. De ninguna manera nosotros, reitero, avalamos este tipo de, yo diría, ni se puede llamar ciencia, es decir, yo creo que es una gran farsa, ¿no? Claro. Pero yo creo que coincido con el panel en lo que respecta a que es una farsa, ¿no? Claro, y un poco lo que hablábamos hoy al comienzo, ¿no? La solución mágica que aparece del otro lado. Claro, explota en el pensamiento mágico de la gente, en realidad es esto, ¿no? Hay una observación interesante que justamente yo empecé diciendo, aquellos, un pequeño recorrer por la literatura antropológica, aquellos que conocen algo de sociología, saben que este tipo de práctica se utilizaba inclusive por los hechiceros y los chamanes, como dijo bien Márquez, para reforzar la sugestión de las personas que eran sometidas a este tipo de intervenciones. Es una práctica milenaria, antiquísima, y lo llamativo es que esto sea una cosa más sofisticada, o ni siquiera sofisticada, porque acá entre nosotros podríamos... Burla, ¿no? Mire, un mago, si tuviese que vivir de esos trucos que hacen los filipinos, realmente se muere de hambre acá entre nosotros, ¿no? Claro. Entonces es una cosa realmente tan burda, tan mal hecha, que usted mire cualquier película que vea, yo creo que coincidimos seguramente con Márquez, cualquiera de estas películas que usted vea, son fáciles de ver los trucos si los mostramos en cámara lenta. Márquez, como sos un buen investigador, tenés mucha bibliografía, recopilás películas y demás. ¿Hay cosas nuevas en los nuevos personajes que aparecen o siguen remitiéndose a las mismas técnicas? Bueno, son las mismas técnicas, solamente que lamentablemente por falta de tiempo no vamos a poder realizar. Hay uno de los filipinos, que también en Filipinas han quedado otros, pero que ha llegado a la Argentina, un tal Laporga, que pongo señal de alarma sobre esto porque es un filipino que suele hacer cortes verdaderos, con un elemento punzante, con un elemento cortante, hace un pequeño corte y después de ese corte hace una especie de ventosa. Sabemos que mucha gente es lo que hace, pero siguiendo con un poco con lo que, retomando lo que decía el doctor, la Sociedad Americana de Cáncer, entre sus varios folletos que tiene de terapias cuestionables del cáncer, figura el tema de los curanderos filipinos, para que la gente sepa que no es una terapia reconocida científicamente. Claro. Pero sin ir más lejos, acá en la Argentina, hace escasos años, 1991, nosotros en este mismo canal tuvimos la oportunidad de desenmascarar, este soy yo, juntamente con un periodista de Telefe, donde tuvimos que hacer una operación similar, que no era exactamente lo que hacen los filipinos, pero muy similar, digo, en cuanto al efecto visual de sangre. ¿Operación de qué? Es una operación de abdomen, con tijera, pone una pasta y demás. Este señor impunemente sigue trabajando en Córdoba, en ese momento en la zona del Cerro Uritorco, se llama Gil Lecha, y creo que lo que hace es bastante condenable porque incluso a veces usa alguna aguja. Creo que eso es muy importante decirlo para alertar a la gente que no recurre a este tipo de prácticas que son extremadamente peligrosas. Sí, para reforzar el tema de la alerta y para que vean que esto es una cosa de larga data, ya en el año 74 la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, de Norteamérica, hizo circular en todas las empresas que organizaban viajes de turismo a las Filipinas para hacerse operar, obligó a poner un cartel donde decía que el fraude de las operaciones de los filipinos, para advertir a la gente que
en ese momento era captada. Usted no sabe la cantidad de viajes y de gente que ha viajado a Filipinas para ser operadas y a distintas partes del mundo. ¿Qué decía, doctor? Fernando, es importante, creo, destacar además que esta gente incurre en un grave delito, porque la ley de ejercicio legal de la medicina, que es la ley 1732, evidentemente esta gente estaría cometiendo un delito penal, porque estaría incurso dentro del ejercicio ilegal de la medicina. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Ejercicio ilegal de la medicina, pero ellos también pueden argumentar que, bueno, que ellos no producen ninguna invasión en el cuerpo, que realizan en tal caso una... Pero fíjese que recién... Falsas expectativas. Claro, ajá. Yo voy a ser muy breve con una anécdota. Sí, que es la última que vamos a escuchar. Porque nos Una tenemos que ir. señora fue el síntoma, en realidad, puede quedar paliado. Y ahí viene el problema. Dejan un tratamiento médico convencional, Claro, correcto. y corren el riesgo de muerte. Dejan todos en manos de esta posibilidad, ¿no? Bueno, licenciado, muchas gracias por haber participado. Gracias a usted. Gracias, doctor. No, gracias una a vez usted. más. Y muchas gracias, Márquez. Y además felicitaciones por la destreza que usted ha tenido en sus manos para hacernos creer a todos, en un momento, y sospecho que a la audiencia también, de que efectivamente estábamos realizando una operación en el piso. Muchas gracias. Y le agradecemos también al actor, al señor Luis Sabatini, que se prestó gentilmente para la demostración. Bueno, hasta aquí llega nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos quedamos charlando, pero todo lo más importante ya lo hemos dicho. Hasta la semana que viene.